haciendo un formulario acerca del movimiento ondulatorio. Sabéis que todos los ejercicios de este tema, así como sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, los podéis encontrar en cómodas fichas en la web academiaalcover.es. Vamos allá. Tenemos este gráfico que representa una onda a la que le hemos hecho una fotografía. Por tanto, el tiempo está detenido. La onda no se mueve. Y entonces vamos a definir algunos aspectos de la onda. La distancia entre dos crestas, serían dos puntos más elevados de la onda, que sean consecutivos, a eso le llamamos longitud de onda, lambda. Esta distancia de aquí, del equilibrio hasta el punto más alto, es la amplitud. Si cogemos un punto cualquiera de la onda, por ejemplo este punto, entonces esta distancia de aquí es la X y esta distancia de aquí es la Y, es decir, es la posición de este punto. ¿Y cómo se mueve este punto? Si nosotros, en lugar de una foto, dejamos que la onda vaya moviéndose, observaremos, mirando solo este punto, que este punto sube, baja, sube, baja. Por tanto, este punto lo que está es vibrando. Pues la onda no es más que transmitir una vibración que efectuamos sobre un medio de un determinado punto y se transmite, la energía se va transmitiendo de punto a punto y se va formando la onda. Por tanto, no transmitimos materia, pues la materia sube, baja, sino que lo que se transmite es energía. Una partícula le transmite el movimiento a la de al lado y así sucesivamente. Si nos fijamos en dos de las partículas, por ejemplo, estas dos de aquí arriba, ¿cuál será su movimiento? Será baja, sube, baja, sube, baja, sube. Son dos partículas de la onda que se mueven exactamente al mismo tiempo. Es decir, hacen el mismo movimiento, se encuentran en la misma posición y en cada momento. Sin embargo, si por ejemplo cojo este y este, entonces el movimiento es así. Tac, 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 tac. Las dos partículas se mueven exactamente igual, pero se mueven a destiempo. Eso, en este tema, se dice que están desfasadas, que sus movimientos están desfasados. Por tanto, si se mueven al mismo tiempo, haciendo exactamente el mismo movimiento de vibración, se dice que están en fase. Y si se mueven de cualquier otra forma, que no se muevan al mismo tiempo, aunque realizan el mismo movimiento, la vibración, se dice que están desfasadas. Todo lo relativo a este movimiento de las partículas y a su posición, su Y y su X en función del tiempo, viene dado por la expresión Y es igual a A por el seno de omega t más menos kx más phi sub 0. Vamos a ver qué es cada cosa. La I es lo que se llama elongación o perturbación. Es la posición vertical de cada una de las partículas que componen la onda. El valor de A es la amplitud o elongación máxima, es el valor máximo de la I, que sería esta distancia de aquí hasta el punto más elevado. Tenemos omega, que es lo que se llama la pulsación o frecuencia angular, que mediremos en radianes por segundo. Estas dos magnitudes se miden en el sistema internacional en metros. Tenemos la K, que es el llamado número de onda. Normalmente se mide en metros a la menos 1, pero se puede medir en radianes partido metro. Y luego tenemos la llamada fase inicial phi sub 0. Además, dos cosas importantes. Aquí hay un más menos. ¿Qué significa esto? Será positivo
cuando la onda se desplace hacia la izquierda y será negativo cuando la onda se desplace hacia la derecha. Además, al paréntesis completo, todo el paréntesis, se le llama fase de la onda. Por tanto, esto es la fase inicial y todo junto es la fase de la onda que me dice su posición y su estado de vibración, su velocidad. Vamos a ver si podemos entender el concepto de fase inicial. Tenemos aquí representada la misma onda, ¿sí? Pero hemos empezado a contar en distintos puntos. Imaginaos que tenemos una cuerda y yo cojo un extremo de la cuerda y empiezo a hacer este movimiento vibratorio. Mi mano sube y baja, sube y baja. En la onda se producirá, mejor dicho, en la cuerda se producirá una onda. Pero yo puedo empezar a contar el tiempo justo cuando mi mano esté aquí. Por tanto, sube, baja, sube, baja. Cuando esté en el punto medio, yo pongo el crono en marcha. Y aquí es donde empieza el movimiento. O yo puedo decir, no, empezaré a contar el tiempo cuando esté arriba. Entonces, empiezo a hacer así, y cuando esté arriba, le doy al cronómetro. Y por tanto, el movimiento será este. Pero la onda, como veis, es la misma. Solamente que aquí empieza aquí, como si aquí empezara aquí. O puedo decir, no, empezaré a hablar empezaré a poner el crono en marcha en cualquier otro punto. Por ejemplo, cuando estemos a mitad de amplitud. El punto inicial me da lo mismo. Pero claro, la onda es distinta. Sí, cuidado, es la misma onda, pero empieza en puntos diferentes. Por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta y eso se le llama fase inicial. ¿Por qué? Porque este punto que vibra, no vibra al mismo tiempo que este. Este empieza aquí arriba, este empieza aquí en medio, este empieza aquí. Por tanto, phi sub 0 sería como una corrección inicial a la ecuación del movimiento. ¿Cómo se calcula? Muy sencillo. Estamos hablando de que estas fotos de la onda son justo en el momento inicial. Por tanto, las tres son cuando t vale 0. Pero el punto origen de coordenadas, x0, está en y igual a 0. Por tanto, aquí tenemos que la t es 0, la x es 0 y la y es 0. Sustituyendo en esta fórmula la y por 0, la t por 0 y la x por 0, nos queda que 0 es igual a a por el seno de phi sub 0. 0 es igual a a por el seno de, esto se va, phi sub 0. La a pasa dividiendo, 0 partido a es 0, y nos queda que el seno de phi sub 0 es 0, y por tanto, despejando, phi sub 0 es el arco seno de 0, que nos da 0 radianes. La calculadora para este tema siempre en radianes. Pero en este caso la posición inicial es distinta. La posición inicial, este punto de aquí, es el punto 0A. 0, que es la X, porque estamos sobre el eje y A, porque esta distancia es la amplitud. Y t igual a 0 porque aquí es donde empieza el movimiento. Por tanto, sustituyendo la y por a y la t y la x por 0, esto se va, nos queda que a es igual a a por el seno de phi sub 0. La a pasa dividiendo y nos queda que 1 es igual al seno de phi sub 0, haciendo el arco seno de phi sub 0, perdón, de 1 con la calculadora en radianes, nos sale que phi sub 0 es pi medios radianes. En este ejemplo, el punto inicial, cuando t es 0, la onda empieza en el 0, pues la x es 0, a medios, por ejemplo. Y entonces, si la y es a medios, nos queda a partido 2 es igual a a por el seno de phi sub 0. La a pasa dividiendo y entonces nos queda 1 medio es igual al seno de phi sub 0 y despejando, haciendo phi sub 0 igual al arco seno de 1 medio con la calculadora en radianes, nos queda
pi sextos radianes, sería este el valor de phi sub 0 en este ejemplo. A partir de la ecuación del movimiento podemos calcular la ecuación de la velocidad de vibración de la onda. ¿Cómo? Simplemente derivando la posición con respecto al tiempo. Por tanto, hay que hacer la derivada de esta función, pero respecto al tiempo. ¿Qué significa? Que la variable de esta función será el tiempo, no la x, como tenemos acostumbrado en matemáticas, sino que vamos a derivar pensando que la t es la variable. Por tanto, x aquí actúa de constante. Por tanto, para derivar dejamos la a y la derivada del seno de f es f', por tanto, la derivada de esto, siendo que la variable es el tiempo, es omega. Omega por el coseno del mismo ángulo. Por tanto, ya hemos derivado esta expresión, insisto, pensando que la variable es el tiempo, por tanto aquí la x hace un papel de constante y al derivar este paréntesis, esta derivada es 0, esta derivada es 0 y la derivada de omega t es omega. La velocidad depende de la amplitud, depende de omega y depende de este coseno. La a es constante, omega es constante, pero el coseno va variando en función del tiempo y en función de la posición. ¿Cuál es el valor máximo que puede tener un coseno? Recordamos de la trigonometría que el coseno varía de -1 a 1. Por tanto, el valor máximo del coseno es 1. Y por tanto, cuando el coseno vale 1, esta expresión nos queda a por omega. Y como que el coseno 1 es el valor máximo, entonces la velocidad máxima será cuando el coseno vale 1, es decir, la velocidad máxima será igual a por omega. Ahora, si volvemos a derivar, si derivamos la velocidad con respecto al tiempo, tenemos la aceleración. Al derivar, ojo que la derivada del coseno es el menos seno, a por omega, y al derivar el paréntesis vuelve a salir omega, de ahí que sea omega cuadrado por el seno del paréntesis. Por tanto, tenemos esto, que igual que hemos dicho antes, el seno varía de -1 a 1, y por tanto, cuando el seno vale 1, nos queda que la aceleración máxima es esta expresión. La vamos a escribir en módulo para que este signo menos no nos perturbe. Simplemente diremos que el módulo de la aceleración máxima es a por omega cuadrado. Porque muchas veces me preguntáis, ¿hay que poner el signo menos en la máxima? Sí, no. Para no liarnos, siempre que me pregunte la aceleración máxima, diremos que el módulo de la aceleración máxima, por eso positivo, será a por omega cuadrado. Fijaros que a por el seno del paréntesis, a por el seno del paréntesis es la i. Por tanto, menos omega cuadrado y el resto a por el seno del paréntesis es la i. Por tanto, la a también se puede escribir así y así tenemos la a en función de la posición. Tenemos además que hemos definido el número de onda, ¿sí? Que es la k, que está relacionada con la longitud de onda de la forma que k es 2pi partido lambda. Es cuántas veces cabe una longitud de onda en una longitud 2pi. Eso sería el valor de la k. Sabemos también, ya de otros movimientos del circular, que omega es 2pi partido del periodo y que omega es 2pi por la frecuencia. Aquí introducimos un concepto fundamental que es el de periodo. Recordad que hemos dicho que este punto sube, baja, sube, baja. Por tanto, está vibrando. ¿Qué es el periodo?
es el tiempo que tarda una de estas partículas de la onda en realizar una oscilación completa. Eso es el periodo. Por ejemplo, si está en este punto, sube, baja y sube hasta que llega otra vez al mismo punto, completando un ciclo completo. O este baja, sube, en este baja, sube, tenemos un periodo, un ciclo completo. Relacionando estas dos variables, nos queda que f es la inversa del periodo y aquí tenemos otra velocidad. En una onda hay dos velocidades. Primera velocidad, la velocidad de las partículas cuando están vibrando. Pero hay otra velocidad, que es la velocidad con que avanza la onda. La velocidad de propagación de la onda. Por tanto, esta velocidad de propagación, ¿cómo sería? La onda recorre este espacio de cresta a cresta en el tiempo que las dos crestas bajan y suben y se vuelven a colocar donde estaban. Y entonces la onda se repite. Por tanto, recorre lambda metros en un tiempo de t mayúscula segundos. Por tanto, la velocidad es espacio partido tiempo. Por tanto, la velocidad de propagación de la onda es lambda partido el periodo. Pero 1 partido t es la frecuencia. Y por tanto, también podemos escribir la velocidad de propagación como lambda por la frecuencia. Y también la podemos escribir como omega partido k. ¿Por qué eso? Fijaros que omega partido k es igual. Omega es 2pi partido del periodo. K es 2pi partido lambda. Arreglando esta fracción nos queda lambda partido t, que efectivamente es la velocidad de propagación. Por tanto, aquí abajo acabamos de ver que efectivamente dividiendo la pulsación entre el número de onda tenemos también la velocidad de propagación. Una onda decimos que es doblemente periódica. Es periódica respecto al espacio y es periódica respecto al tiempo. ¿Qué significa esto? Que cada lambda metros la onda se repite. Por eso decimos que es periódica espacialmente y su periodo es lambda. Y también se repite cada t segundos. Los puntos bajan y suben, vuelven a encontrarse todos en el mismo sitio. Por tanto, la onda también se repite cada t mayúscula segundos. Por tanto, es periódica respecto al tiempo con periodo t mayúscula. Seguimos desarrollando el formulario. Tenemos dos puntos distintos de una onda, este punto y este punto. Sabemos que ambos puntos vibran, es decir, suben y bajan, pero lo hacen a destiempo. Es decir, este está aquí abajo, este está aquí, suben, ahora este empieza a bajar y este termina de seguir y no se mueven al mismo tiempo, pero sí realizan el mismo movimiento, una vibración desde el punto más bajo hasta el más alto, cosa que esto también hará. Bajará hasta el punto más bajo, subirá hasta el más alto, pero en este instante se encuentra aquí. Entonces, cuando nosotros hacemos una foto de la onda, es decir, cuando detenemos el tiempo, observamos que a distintas distancias del eje Y, por tanto, para distintos valores de la X, tenemos que la posición de las partículas es distinta. Ya hemos dicho anteriormente que eso significa que están desfasadas, que sus movimientos están desfasados. Y me pueden hablar de ese desfase, del llamado desfase espacial, es decir, el desfase de vibración entre dos puntos de una misma onda en un mismo instante, pero separados una distancia X.
la x1 menos x2 sería esta distancia de aquí. Por tanto, ¿cómo lo calculamos? Hemos definido la fase como el paréntesis que va detrás del seno, como omega t más menos kx más phi sub 0. En este punto de aquí, ¿qué vale la fase? Omega t más menos kx sub 1 más phi sub 0. Y en este punto de aquí, ¿qué vale la fase? Omega t más menos kx sub 2 más phi sub 0. ¿Por qué x1 y x2 y no t1 y t2? Porque hemos dicho que hemos detenido el tiempo. Esto es una foto de una onda, por tanto el tiempo está parado. Y para un mismo instante, esta partícula se encuentra aquí y esta otra se encuentra aquí abajo. Por tanto, estamos hablando de distintas partículas, por eso distinto valor de x, pero en un mismo instante, por eso mismo valor de t. ¿Y qué es el desfase? Le llamaremos alfa. ¿Y qué va a ser? Pues si es un desfase, será la fase final menos la fase inicial. ¿Y eso cómo sería? Si restamos esto con esto, omega t se va, phi sub 0 se va, y me queda kx2 menos kx1. Pero, sacando k factor común, nos queda así. Estoy realizando el caso de que los dos sean positivos. Por tanto, me queda esto de aquí. Por tanto, alfa es igual. Pero, ¿qué es K? K es el número de onda que sabemos que es 2pi partido lambda. Y x2 menos x1 es el incremento de x. Por tanto, tenemos esta fórmula de aquí, o, escrito de otra manera, lambda partido incremento de x es igual a 2pi partido alfa. Esto sería la fórmula para el desfase espacial. Pero también tenemos el llamado desfase temporal, que significa yo me fijo solamente en un punto de la onda. Me fijo en este punto. Y a lo largo del tiempo, ahora el tiempo sí que va transcurriendo, ¿qué va a ocurrir? Que esta onda, perdón, que este punto baja, sube, baja, sube, baja, sube. Y en un determinado instante se puede encontrar aquí, y aquí sería t sub 1, y al cabo de un rato se puede encontrar aquí y tendríamos otro instante. Y por tanto, quiero saber, al pasar el tiempo, el estado de vibración es distinto. Se encuentra en un momento aquí y al cabo de un rato se encuentra aquí abajo. Por tanto, hay un desfase temporal. Se hace exactamente igual. La fase, en el primer caso, sería omega t sub 1 más menos kx más phi sub 0, y la fase 2, omega t sub 2 más menos kx más phi sub 0. ¿Por qué ahora la t sí lleva subíndice y la x no? Porque la x es fija. Me estoy fijando en un punto concreto, no en dos puntos distintos de la onda, sino en un mismo punto, una misma x, pero a tiempos distintos. Por tanto, ahora sí que la t es diferente. Haciendo lo mismo que alfa es F1, F2 menos F1, al restar el kx y el phi sub 0 desaparecen y me queda omega t sub 2 menos omega t sub 1, que sacando factor común me queda omega t2 menos t1. Es decir, alfa es igual, omega, recordamos, es 2pi partido del periodo, y t2 menos t1 podemos ponerlo como incremento de t. Tendríamos esta fórmula para el desfase y la podemos escribir de otra forma, que es que t partido incremento de t, siendo t mayúscula el periodo, es igual a 2pi partido alfa. Seguimos con la energía del movimiento ondulatorio. Sabemos que la fórmula del movimiento es esta,
que derivada obtenemos la fórmula de la velocidad. Sabemos que la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. La energía cinética, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial elástica es 1/2 de K por I cuadrado. Por tanto, sustituyendo la V aquí abajo y la I aquí abajo, tenemos que la energía mecánica es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que sería A cuadrado omega cuadrado por el coseno cuadrado de la fase, más 1/2 de K y la I A cuadrado por el seno cuadrado de la fase. Pero sabemos que la K es M omega cuadrado. Por tanto, si la K es M omega cuadrado, tenemos 1/2 de M omega cuadrado a cuadrado. Y aquí 1/2 de M omega cuadrado a cuadrado, que podemos sacar factor común del coseno de la fase más el seno cuadrado, perdón, coseno cuadrado más el seno cuadrado. Pero el coseno cuadrado más el seno cuadrado, según las fórmulas de la trigonometría, vale 1 y por tanto la energía mecánica nos queda 1/2 de la masa por A cuadrado omega cuadrado. Sabemos que omega es 2pi por la frecuencia y por tanto sustituyendo omega por 2pi por la frecuencia, que va elevada al cuadrado, de ahí el 4pi cuadrado de c cuadrado, este 4 con este 2 se simplifican y nos queda que la energía mecánica es igual a 2pi cuadrado ma cuadrado f cuadrado. Viendo pues que la energía de un movimiento ondulatorio es proporcional al cuadrado de la amplitud y proporcional al cuadrado de la frecuencia. Por último hablamos de la potencia, de la intensidad de una onda, de la atenuación de una onda y de la absorción de una onda. La potencia, ya definida en otros años, es trabajo partido tiempo, en este caso energía de la onda partido tiempo. De la energía acabamos de hablar. La intensidad es la potencia partido por la superficie. Es la potencia que atraviesa una determinada superficie. Eso es la intensidad de la onda. Si hablamos de ondas esféricas, como por ejemplo el sonido, entonces la superficie vale 4pi r cuadrado. Y pasando 4pi r cuadrado al primer miembro, tenemos que la potencia es igual a I por 4pi r cuadrado. Cuando una onda se propaga por un medio, ¿qué significa la atenuación? La atenuación, en el caso de las ondas esféricas, es fácil de entender. La potencia depende del foco emisor, al igual que la energía. Pero si la superficie, si una onda esférica se propaga, la esfera cada vez es más grande y por tanto la energía se tiene que repartir, o la potencia se tiene que repartir por más superficie, con lo cual la intensidad de la onda disminuye. Eso es el fenómeno de la atenuación, distinto del que veremos después, que es el de la absorción, que significa que el medio por el que viaja una onda absorbe energía de dicha onda y por tanto la intensidad de esa onda disminuye. Pero centrándonos en la atenuación, no hay absorción, pero sí hay disminución de la intensidad, pues aumenta la superficie y al aumentar la superficie disminuye, pues la potencia no varía, disminuye la intensidad. Decimos que la potencia depende del foco emisor de la onda, por tanto la potencia va a ser constante y por tanto tendremos que
I sub 1, 4pi R1 al cuadrado. ¿Qué es esto? Es la intensidad en un punto a una distancia R1 del foco. Pero esto es igual, porque la potencia permanece constante, a I sub 2, 4pi R2 al cuadrado. Tenemos la intensidad en un punto situado en R1 y la intensidad en un punto situado en R2. Y estas dos expresiones son iguales, insisto, pues la potencia es constante. Simplemente el 4pi desaparece y podemos escribir, pasando el I sub 2 dividiendo al primer miembro y el R1 cuadrado dividiendo al segundo miembro, tenemos esta expresión de aquí que nos relaciona las distintas intensidades de una onda por atenuación a distintas distancias. Sabemos que la intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud. Por tanto, si la intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud, I sub 1 partido I sub 2 es lo mismo que A sub 1 al cuadrado partido A sub 2 al cuadrado. Aquí habría una constante de proporcionalidad que se simplificaría. Por tanto, tenemos esta expresión, pero I sub 1 partido I sub 2 es igual a esto. Por tanto, tenemos tres expresiones. La que me relaciona las intensidades con la amplitud, que al perder intensidad la onda va bajando de amplitud. La que me relaciona las amplitudes con las distancias y la que me relaciona las intensidades con las distancias. Por tanto, una fórmula, dos fórmulas, tres fórmulas fundamentales. El término de absorción implica que el medio material de alguna forma se quede con la energía de la onda y la onda vaya perdiendo energía. Por ejemplo, tenemos una pared de una habitación con un aislante acústico y entonces dentro de la pared suena una música a volumen alto, fuera tenemos una intensidad mucho menor. ¿Qué ha ocurrido? Que la pared y el absorbente, el insonorizante, ha absorbido parte de esa energía de la onda. La fórmula que relaciona estos términos, que son la intensidad de la onda que llega a la pared, X es el espesor de la pared, beta es una constante típica de los materiales absorbentes y I es la intensidad después de atravesar ese material. Están relacionadas con esta fórmula, donde I es igual a I sub 0 por E elevado a menos beta X. Me está relacionando cuatro magnitudes, I sub 0, beta y X. Sin embargo, si me pregunta una de estas dos, beta o X, muchas veces no sabemos cómo despejar. En este caso lo voy a despejar. I sub 0 pasa dividiendo, primer paso, aplicamos logaritmos a ambos miembros, pues aquí aparece una exponencial, aplicando logaritmos neperianos a ambos miembros nos queda así, aplicando propiedades de los logaritmos, menos beta X puede salir fuera del logaritmo y me queda menos beta X por el logaritmo neperiano de E, pero el logaritmo de E vale 1. El signo menos cambia de miembro, lo ponemos aquí, el signo menos es un menos 1 que está multiplicando, puede entrar como exponente y una fracción elevada a menos 1 es simplemente girar la fracción. Por tanto, beta X es igual al logaritmo neperiano de I sub 0 partido I. Tenemos por tanto dos fórmulas. La fórmula de arriba, donde tengo la I y la I sub 0 fáciles de despejar, y la fórmula de aquí abajo, donde tengo ya beta y X despejada de la fórmula de arriba. Además, como característica de los materiales absorbentes, también tenemos lo que se llama el espesor de semiabsorción. ¿Qué es el espesor de semiabsorción? Es el espesor que ha de tener un aislante acústico, pues estamos hablando de ondas sonoras
esféricas, el aislante, el espesor que hay de tener para que la intensidad se reduzca a la mitad. Por tanto, para que, si esto es I sub 0, la intensidad en este lado sea I sub 0 partido 2. De esta fórmula de aquí, despejamos la X. Nos queda que la X es el logaritmo neperiano de I sub 0 partido I, todo partido beta. Hemos dicho que el periodo de semiabsorción es la X, para la cual I sub 0, al pasar al otro lado, se convierte en I sub 0 partido 2. Por tanto, al espesor de semiabsorción, que es una X, le llamamos D1/2, que significa espesor de semiabsorción. Y es igual al logaritmo de I sub 0 partido I, pero la I es I sub 0 partido 2. Por tanto, I sub 0 partido 2 y partido beta. Esta expresión de aquí es una fracción fácil de arreglar, es igual a 2. Pues I sub 0 se simplifica y nos queda que el espesor de semiabsorción es igual al logaritmo de 2 partido beta.